Bien, hola a todos y todas. Mi nombre es Cori Duarte. Yo soy trabajadora social, eh, académica de la Universidad de Atacama y en este momento lo que vamos a trabajar son algunos de los aspectos teóricos y conceptuales para la comprensión de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que vamos a ver en esta pequeña cápsula tiene que ver con algunos antecedentes, algunos elementos teóricos, conceptuales para la comprensión del fenómeno. Vamos a revisar elementos asociados a perspectiva de género, masculinidades, enfoque de derechos, adultocentrismo, enfoque de curso de la vida e interseccionalidad. Estos son los elementos puntuales que vamos a ir trabajando. Yo sé que la mayor cantidad de ustedes tiene conocimientos respecto de cada uno de estos elementos, por lo cual el módulo, y en este caso esta cápsula, tiene como principal objetivo el poder refrescar estos elementos, pero también reforzar los compromisos que como profesionales tenemos que tener en función de los distintos principios, ¿cierto? Y conceptos centrales que nos presentan cada una de estas perspectivas o enfoques. Vamos a partir entonces por perspectiva de género. Como ustedes bien saben, ¿cierto? La perspectiva de género es un enfoque analítico que nos va a poder permitir identificar, ¿cierto? Y trabajar respecto de las desigualdades estructurales que se basan en roles, estereotipos y que pueden generar o afectar a las distintas oportunidades, derechos y relaciones que existen entre los géneros en plural, entendiendo, ¿cierto?, de que no, desde mi parecer, no existe un binarismo de género, sino más bien un espectro genérico en el cual encontramos diversas tonalidades, diversos matices. Elementos que vamos a encontrar, brechas de género, ¿cierto? Las distinciones, las diferencias que existen entre cada uno de los géneros, los diferentes roles y estereotipos que la sociedad va a generar o va a identificar como propios o va a etiquetar como propios de cada uno de los géneros, y también otros elementos que aparecen desde la política pública, ¿cierto? Y desde el marco internacional de derechos humanos asociados a empoderamiento y equidad. Ahora bien, ¿cómo vemos la perspectiva de género dentro de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Recordando que, tal como lo ha dicho la Defensoría de la Niñez, tal como lo dice el servicio, tal como lo ha dicho UNICEF en varias ocasiones, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las más graves formas de violencia sexual. En ese sentido, considerar la ESNA desde esta mirada hace que la perspectiva de género sea un elemento central en la intervención, en la reparación, en los elementos proteccionales, ¿cierto? Que vamos a implementar para poder trabajar en función, ¿cierto?, de las distintas actividades que tenemos con niñeces y adolescencias en función de este fenómeno. Considerar la ESNA como una de las más graves formas de violencia sexual hace que efectivamente tengamos que revisar cuáles son los elementos, ¿cierto?, asociados al género que van a generar una discriminación en el ejercicio de derechos o que va a potenciar, ¿cierto?, una victimización en función, ¿cierto?, de la consideración de la interseccionalidad, que ya la vamos a ver, y que van a existir distintas prácticas, distintos elementos asociados a la perspectiva de género que son necesarios de considerar y de evaluar, de intervenir, ¿cierto?, respecto de las características de las víctimas con las cuales estamos trabajando. En este sentido, el protocolo de intervención, ¿cierto?, con víctimas, niñeces y adolescencias, víctimas de explotación sexual, nos dice que la perspectiva de género es esencial, es central para la comprensión de este delito y para la comprensión de los hechos investigados.
porque nos va a permitir desde el análisis, ¿cierto?, una detección oportuna, la realización de diligencias pertinentes y la adopción de medidas de protección necesarias según las características genéricas de cada caso. Si bien es cierto, las causas de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes son múltiples y diversas, se puede identificar que en muchas ocasiones existe un patrón común asociado a elementos socioculturales, ¿cierto? Que van a hablar de un fenómeno conocido desde las ciencias sociales asociado a la dominación masculina, en donde efectivamente la explotación y el poder va a ser ejercido, ¿cierto?, desde una posición masculina hegemónica que va a considerar a niños, niñas y adolescentes, pero también a las mujeres y las diversidades y las disidencias sexogenéricas como objetos. Es decir, esta dominación masculina basada en la heteronorma, ¿cierto? En que efectivamente las relaciones son, de alguna manera están normadas, ¿cierto? Por la heterosexualidad, va a gestar una representación de lo masculino como una forma hegemónica de ver la sociedad. Y dentro de esta representación hegemónica, lo masculino va a estar asociado, ¿cierto?, a ideas de poder, de dominio, ¿cierto?, de opresión. En este sentido, si esta masculinidad hegemónica considera a los niños, niñas y adolescentes como objetos, van a ser susceptibles de violencia, ¿cierto? Y va a generar, entre comillas, ¿cierto? Una estructura de violencia sexual, una estructura que va a moverse en torno a la violencia sexual, que va a generar una industria sexual, ¿cierto? En este sentido, la dominación masculina en función, ¿cierto?, de la explotación de cuerpos que no se adecúan a esta masculinidad hegemónica, va a hacer que estas corporalidades, estas subjetividades, pierdan precisamente esa calidad de sujeto, generando obviamente consecuencias al desarrollo vital, ¿cierto? Y a la construcción de subjetividades, por supuesto. En este sentido, considerar la violencia sexual, la dominación masculina, los elementos asociados a patriarcado, ¿cierto?, a adultocentrismo, van a ser esenciales para poder ejecutar o contemplar o considerar la perspectiva de género en el tratamiento de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Así también la normalización de conductas vulneradoras, ¿cierto? Y la estigmatización de las víctimas también van a ser elementos que van a estar asociados a la perspectiva de género y cómo la estructura, ¿cierto?, social va posicionando a ciertos individuos e individuas, individuos, ¿cierto?, en una jerarquía en la cual lo masculino hegemónico, vuelvo a reiterar, está posicionado más arriba. Ahora bien, hay que considerar además que estadísticamente, ¿cierto? Según el Ministerio Público, en las denuncias recibidas entre 2022 y 2023, identifica que las víctimas de ESNA son mayoritariamente mujeres, ¿cierto? Quienes representan el 86% de las personas que han, ¿cierto?, sufrido este delito. Por tanto, efectivamente sí hay que considerar la perspectiva de género, porque además estamos hablando no solamente de la aparición de una masculinidad hegemónica, sino que masculinidades alternativas o masculinidades marginales, que efectivamente también se ven dominadas y oprimidas bajo esta idea de la masculinidad hegemónica, de la violencia sexual, ¿cierto? Ideas que se van perpetuando y se van transmitiendo transgeneracionalmente. El segundo enfoque que vamos a considerar es el enfoque de derechos. Y aquí yo espero que efectivamente ustedes tengan todos los conocimientos al respecto, porque si no, no podríamos generar las acciones que estamos generando en términos profesionales.
El enfoque de derechos, ¿cierto?, va a reconocer a las personas como titulares de derechos inherentes, promueve la igualdad, la participación y la rendición de cuentas también, sí, que es un tema que no siempre consideramos en el enfoque de derechos. Los principios básicos, ¿cierto? Que para todos y todas conocidos, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿cierto? Son comunes para todos y todas, y estos no se pueden dividir, ¿cierto? No hay un derecho más importante que el otro, todos conviven en nivel de importancia al mismo tiempo. Por supuesto, el principio de igualdad, ¿cierto? Todos y todas somos iguales en dignidad y en derechos, y la no discriminación, la discriminación como una expresión además de la violencia. Por supuesto que también uno de los principios básicos es la participación activa, participación que tienen que tener los sujetos, las sujetas de derecho en función del conocimiento, el ejercicio, ¿cierto? Y la exigibilidad de esos derechos. Por supuesto que en el enfoque de derechos y dada la temática que estamos trabajando, ¿cierto, ESNA? Hay elementos asociados a la Convención de Derechos del Niño, y entre paréntesis la niña, ¿cierto? Que están asociados a interés superior, ¿cierto? Autonomía progresiva y el derecho a ser oído. Elementos que aparecen en la Convención, ¿cierto? Por tanto, estos elementos también son relevantes de considerar al momento de generar intervenciones en ESNA. Es el interés superior del niño, de la niña, del adolescente, lo que debe marcar todo el proceso que desarrollamos a lo largo, ¿cierto?, de la intervención que se va ejecutando. Y por supuesto, la participación en cada una de las políticas públicas, la corresponsabilidad y la obligación de los estados de el cumplimiento efectivo de los derechos, porque habría que recordar, ¿cierto?, que el enfoque de derechos humanos es sumamente claro en términos que son los estados quienes deben garantizar el ejercicio de derechos. A nosotros, nosotras como profesionales, nos cabe la defensa, nos cabe la promoción, ¿cierto? Pero efectivamente, quien está mandatado a cumplir con los derechos humanos, ¿cierto? Es el Estado. Dentro de este enfoque podemos considerar que la explotación sexual comercial, aunque ya sabemos, ¿cierto?, que no debería llevar ese nombre, se me pasó por ahí, es un trato inhumano, cruel, degradante, ¿cierto?, que va a atentar contra la dignidad, la libertad y la seguridad de niños, niñas y adolescentes, y que va a atentar también contra su desarrollo evolutivo. Porque además las víctimas no solo se ven afectadas en términos de los derechos a la integridad física y mental o sus derechos sexuales y reproductivos, sino que mirando este principio de la indivisibilidad, también tienen afectado el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho a la recreación, el derecho a una vida digna, ¿cierto? Y por tanto, la detección, denuncia e investigación de estos delitos tiene que hacerse dentro de los estándares internacionales de derechos humanos, ¿cierto? Así lo dice el protocolo de la resolución 155. ¿Por qué? Porque las niñeces, las adolescencias deben ser reconocidas como titulares de derecho y por tanto deben ser protegidos, protegidas contra toda forma de violencia. Un enfoque cortito que me parece interesante de considerar es el enfoque de curso de la vida. El enfoque de curso de la vida proviene fundamentalmente de las ciencias de la salud y de alguna manera se presenta como una alternativa al enfoque de ciclo vital. Sí, en el enfoque de ciclo vital, nosotras tenemos identificados ciertos ciclos en los cuales, o estadios, en los cuales los individuos, las personas, van pasando de uno en uno. El curso de la vida no define estadios evolutivos, ¿cierto? Tan marcados. Lo que nos dice es que efectivamente hay etapas de la vida en las cuales las necesidades y las oportunidades, sobre todo en el ámbito de salud, van a ir cambiando y que van a existir ventajas o desventajas que se van a ir acumulando a lo largo del curso de la vida. ¿Sí? Esto es realmente interesante en términos de comprender
¿cierto? Que la niñez y la adolescencia es una etapa que no solamente es una etapa vital, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer la crítica al concepto de adolescencia. No es una etapa en la cual se viva un periodo de moratoria, ¿cierto? Para enfrentar la vida adulta, sino más bien es una etapa más dentro del curso de la vida que es relevante en términos de la construcción de la persona, ¿cierto? Y en la cual, al igual que en la adultez, vamos a encontrar ciertos elementos que van a permitir vivir o no vivir, ¿cierto? Una mejor o peor calidad de vida. Por tanto, debemos atender las necesidades especiales que tiene, ¿cierto? Esta etapa, esta población en realidad, que son distintas a las necesidades que podría tener una adulta viviendo, por ejemplo, explotación sexual. El siguiente enfoque es el enfoque de interseccionalidad. El enfoque de interseccionalidad, ¿cierto? Que es planteado primeramente por Kimberly Crenshaw, nos va a decir que las distintas categorías en las cuales se generan desigualdades se van a interrelacionar, se van a imbricar una con otra. Es decir, no existen desigualdades funcionando en forma paralela como se decía con las mujeres migrantes, ¿cierto? No existe una mujer que sea triplemente discriminada, que sea por ser pobre, por ser migrante, por ser mujer, sino que los distintos ejes de desigualdad, los distintos sistemas de opresión van a intersectarse en una misma corporalidad, en una misma subjetividad, en una misma persona, ¿cierto? Es decir, vamos a encontrar múltiples formas de desigualdad, múltiples matrices de opresión, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, las discriminaciones por discapacidad, las discriminaciones por raza, por género, por clase, por educación, por ubicación geográfica, ¿cierto? Y que nos van a hablar de sistemas de dominación y opresión, ¿cierto? Por ejemplo, en raza y origen indígena, por ejemplo, vamos a encontrar el colonialismo, vamos a encontrar el racismo, etcétera. En este sentido, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes va a ser un fenómeno multicausal, ¿cierto? Que va a estar ligado a diferentes elementos, factores, ¿cierto? Y elementos asociados a desigualdades, como pobreza, falta de acceso a salud y educación, ¿cierto? Movilidad humana o migración, socialización callejera, exclusión cultural, marginalidad transgeneracional, ausencia de redes de apoyo y negligencia. Además, muchas de las víctimas han sufrido, ¿cierto? Han vivenciado elementos de violencia previa, ¿cierto? Institucionalización temprana, o han estado en posiciones altamente vulnerables. Por tanto, el enfoque interseccional nos va a permitir observar cómo estos diversos elementos se van a entrecruzar y en muchos casos se van a agravar, se van a cronificar y van a profundizar la vulneración de derechos que presentan niños, niñas y adolescentes. Otro de los conceptos, que ya no es un enfoque, es un concepto dentro de la perspectiva de género, es el de masculinidades. La interseccionalidad también parte de perspectiva de género, aunque en realidad es apropiada, ¿cierto?, por los movimientos feministas y los movimientos raciales para poder dar cuenta de estos elementos. Pero las masculinidades van a ser entendidas como aquellas construcciones sociales que van a generar mandatos de género hacia una idea, ¿cierto?, de una masculinidad hegemónica que va a perpetuar las desigualdades de género. Por otro lado, ¿cierto? Y como para contrarrestar esto, se van a también identificar masculinidades alternativas que van a fomentar la equidad y el cuidado. Vamos a decir, ¿cierto?, que existen modelos de hombres violentos y que va a estar asociado a esta posición dominante, ¿cierto?, que históricamente han ocupado los hombres y en las cuales la posición de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas, de las diversidades, va a ser una posición de subordinación, ¿cierto?
Y en esta posición de subordinación, a través de distintas expresiones, va a legitimar el poder que tiene a través de las distintas estructuras sociales. En este sentido, el enfoque en masculinidades o la mirada desde las masculinidades va también a hacer propuestas. Y dentro de estas propuestas está la participación de los hombres en forma activa, ¿cierto?, en la lucha contra las violencias, ¿sí? Y para considerar el tema de las masculinidades en nuestras intervenciones, ¿cierto? Podríamos fomentar los modelos de masculinidad positivo, ¿cierto? La corresponsabilidad en el ejercicio y la sensibilización sobre los efectos de las masculinidades hegemónicas. Por último, el último concepto que quisiéramos relevar para la comprensión de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es el adultocentrismo, ¿cierto? Que en resumidas cuentas viene a decirnos de que efectivamente es cuando lo adulto se pone en el centro de la mirada. Y vamos a descubrir o vamos a plantear también junto con Claudio Duarte que esta está asociada a las relaciones de dominio, ¿cierto? Que se plantea y que se han gestado a través de la historia, con raíces, mutaciones, actualizaciones económicas, culturales y políticas, y que va generando un imaginario social, en la cual, y que imaginario social que se va reproduciendo, en el cual se desvalorizan las voces de los niños, niñas y adolescentes, las decisiones que les afectan, y, por ejemplo, ¿cierto? Se va minimizando su participación, su opinión, su sentir en las distintas expresiones y sobre todo en términos de las intervenciones, ¿cierto? En las distintas tomas de decisiones que tienen los procesos que vamos desarrollando con ellos, ellas y ellas. Terminada esta parte, en esta breve cápsula en donde de alguna manera vinimos a sintetizar los elementos que tienen que ver con los enfoques para poder comprender la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, vamos a dejar un pequeño trabajo práctico. Entendiendo, ¿cierto?, que estos enfoques clave y sabiendo que existen distintas actorías dentro del fenómeno, ¿cierto? Vamos a construir un mapa de actores en el cual vamos a identificar con un símbolo o con un color desde qué enfoque se posiciona cada actor o qué enfoque les falta implementar. Esto sería bueno poder comentarlo y discutirlo, ¿cierto? Sacar algunas conclusiones para que posteriormente poder conversar respecto de cómo estos enfoques podrían mejorar la intervención dentro del programa o centro en el cual ustedes están, ¿cierto? Y a su vez, cómo estos enfoques o la consideración de estos enfoques podrían mejorar el accionar de cada actor identificado con anterioridad. Por mi parte, concluyo con esta exposición. Espero que haya servido en términos de poder identificar, trabajar, refrescar, ¿cierto? Cada uno de estos enfoques y la importancia que tienen en la consideración de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.